Himno número 343 con la ayuda del Señor. A este mundo Dios amó, y a su Hijo nos mandó. Nuestras penas a sufrir, y a las almas redimir. Porque gracia en Él se ve, distinguida por la fe, beneficia al pecador. Dios es luz, Dios es amor. Al morir Jesús venció, padeciendo gozo dio. Él sufrió la maldición para darnos bendición. En la tumba triunfó, a Satanás abrazó, hizo al cielo ascendió, hombre que a la gloria entró. Cristo vive siempre allá, por su iglesia morará, y quien hoy confía en Él, hallará amigo fiel. Cristo pronto volverá, victorioso reinará. Alabanzas y loor te daremos, oh Señor. Deseo que leamos en esta ocasión en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hasta allí está bien la lectura, en la confianza de que el Señor la hará próspera en esta ocasión. Deseamos mirar algunos aspectos de nuestro Señor Jesucristo visto en estos primeros versículos, que son la introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que es Lucas el autor humano de este libro de los Hechos, que ha sido conocido como Hechos de los Apóstoles, o podría también llamarlo, como algunos sugieren, Hechos del Espíritu Santo o Hechos del Cristo resucitado, porque aquí lo encontramos en la introducción de este precioso libro histórico del Nuevo Testamento. Lucas, en el primer tratado que hace referencia, está mencionándonos el Evangelio según Lucas,
donde se dirige a Teófilo, un hombre importante, y creemos que después que este médico amado reúne toda la información y se las escribe a Teófilo, este hombre, después de haber leído ese tratado, después de haber leído ese precioso evangelio de Lucas, creemos que él debió haber abrazado la fe en Cristo, haber depositado su confianza en el Cristo que murió y que resucitó, como es descrito en ese evangelio. Y aquí nuevamente escribe a Teófilo. Podemos apreciar que está dándole instrucciones a un creyente nuevo en la fe. Y en esta mañana, hermanos, deseo que miremos al Señor Jesucristo en 5 facetas de su persona, vistas en esta porción. Queremos ver al Señor como el fundador, como el legislador, en tercer lugar, como la víctima, en cuarto, como el conquistador, y en quinto lugar, como el revelador. Ahora, veamos al Señor como el fundador. ¿Y por qué digo que Él es el fundador? Porque Él es el fundamento de nuestra fe, hermanos. Él consumó la obra de la redención. Son memorables, apreciadas y muy estimadas las palabras que Cristo expresó en la cruz antes de entregar su espíritu al Padre, cuando dijo: consumado es. Una obra finalizada, una obra concluida, una obra que satisfizo plenamente el corazón del Padre. Ahora hay redención. Ahora podemos apreciar en este precioso libro, en el día de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, basado en la obra que el Señor Jesucristo realizó. Entonces, Él es el fundador, el fundamento de nuestra fe. Y aquí se nos habla de que Él comenzó a hacer y a enseñar. Lo inició como un arquitecto que diseña un edificio, una gran estructura. Él traza el plano y entonces pone los fundamentos y luego deja que otros sigan, continúen con esa obra. Y eso fue lo que hizo el Señor, comisionando a sus discípulos de que fueran testigos de Él en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como fundador, hermanos, es sumamente interesante ver la referencia que hace Lucas de Él. Él comenzó a hacer. Y pudiéramos pensar en sus milagros. Y en esta semana hemos apreciado algunos de sus muchos milagros. Milagros que testifican del poder de Dios en la bendita persona del Señor Jesucristo. Leemos en el capítulo 2, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cómo fue aprobado? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Es interesante, hermanos, los milagros del Señor fueron endosados por Dios, fueron una demostración de que Él era el Cristo, el Mesías. Y en el Evangelio de Marcos se nos dice en el capítulo 7 que en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hermanos, sus milagros demostraron sin duda alguna del poder de Dios. Y por eso leemos con frecuencia que cuando Él realizaba esos milagros, Dios era glorificado. Lo hizo todo bien.
todo lo que Él hizo, lo hizo a la perfección. Pero también vemos que Él es el que dio enseñanza. Él demostró no solamente milagros que manifestaron su poder, sino sus enseñanzas tan preciosas dadas a sus discípulos. En el Evangelio de Juan encontramos que los alguaciles respondieron diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como es. Él suministró las enseñanzas en sus días, enseñanzas no como los escribas y los fariseos, sino que él enseñó con autoridad. Y él dejó a sus discípulos esas preciosas verdades que posteriormente ellos pudieron recordar por la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, queremos verle a él como el legislador. En el versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Y hermanos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus leyes, porque estos son enseñanzas, mandamientos que revisten de autoridad, tienen el sello divino. Él dio mandamientos. Y en la antigüedad es conocido el ministerio de un legislador como fue Moisés. La ley de Moisés es llamada en el Nuevo Testamento porque él fue el que dio ese decálogo. Dios en el monte Sinaí le escribió la ley en tablas de piedra. Pero nuestro legislador, el Señor Jesucristo, sus leyes no fueron escritas en tablas de piedra, sino en el corazón de sus discípulos. Y ellos recibieron esas enseñanzas que luego fueron desarrolladas a la iglesia, suministradas a la iglesia, los apóstoles. Por eso leemos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, apreciados hermanos, quisiéramos ver al Señor en esta preciosa mañana, primer día de la semana, como el fundador de la iglesia. Él es el fundamento, pero también queremos mirarlo como el legislador de la iglesia. Él le dio mandamientos al pueblo del Señor que revisten de autoridad y que deben ser obedecidos. Pero quisiéramos pensar, y más en un enfoque devocional, como es lo que estamos en esta mañana pensando, considerando. Dice en el versículo 3, a quienes también después de haber padecido. Y estoy mirando aquí al Señor como la víctima, como el sacrificio. Este médico amado apunta a la muerte del Señor, apunta al sacrificio del Señor y al sacrificio cruento, al sacrificio cual víctima por nuestros pecados. Él padeció la cruz, hermanos. Y cuando hablamos de los padecimientos de Cristo, hablamos de la aflicción de su alma, hablamos de sus sufrimientos. No solamente fueron sufrimientos físicos. Él sufrió, él padeció físicamente hablando. Y cuando nosotros estamos en la cena del Señor, ciertamente somos invitados con los evangelistas a mirar los sufrimientos físicos del Señor. Pero hermanos, sabemos que los padecimientos de Cristo no solamente se centraron en sus sufrimientos físicos, sino también en sus sufrimientos, sus padecimientos espirituales. Y cuando en la cruz Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí podemos apreciar el alma de sus sufrimientos, que son
los sufrimientos de su alma. El médico Lucas apunta a esta verdad, de que él padeció, él sufrió la muerte. Nos apunta a su pasión como un hecho importantísimo, como un hecho indiscutible. Pero también vemos que él presenta a Cristo como el conquistador, porque dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Hermanos, la preciosa verdad de nuestro Señor ciertamente fue una víctima, ciertamente sufrió la cruz, ciertamente Él es el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados, pero Él resucitó. Y es una verdad que hoy debemos tener presente cuando le recordamos a Él, cuando hacemos memoria de Él. Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y hermanos, estoy pensando en la prueba de vida. Cuando una persona es secuestrada, cuando una persona ha sido tomada por otros y los familiares, los amigos piden prueba de vida, fe de vida, para saber si la persona aún vive. Y entonces los secuestradores le permiten que esa persona dé una prueba de vida. Y aquí encontramos, hermanos, que las pruebas de vida del Señor son incuestionables. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no pueden ser cuestionadas. Y dice el apóstol Pablo que él no solamente murió, como Lucas también lo presenta en este libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, donde estamos leyendo, sino que también el apóstol Pablo, en ese precioso capítulo y gran capítulo de la resurrección de Cristo, él dice que él murió conforme a las Escrituras, y si murió fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque él estaba profetizado que él iba a resucitar. No solamente estaba profetizado por los antiguos, sino que el mismo Señor, él habló sobre la necesidad de ir a Jerusalén, de morir, pero que iba a resucitar al tercer día. El apóstol Pablo menciona de que él apareció a Cefas, es un testigo de la resurrección del Señor. Después apareció a los 12, ya el grupo es mayor, es un bloque, los apóstoles. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez. Eso es algo que no puede ser rebatido, es una evidencia irrefutable, incuestionable, de que el Señor resucitó. Y hermanos, el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo le da fundamento, le da basamento a nuestra fe. Como en este capítulo 15 de Primera de Corintios lo encontramos, las razones de la resurrección de Cristo y la importancia que tiene la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Él es el gran conquistador, se presentó vivo. Eso fue algo que no pudo ser rebatido ni lo será, porque es un hecho incuestionable. Si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No tendríamos esperanza, pero Él vive, hermanos, y eso nosotros estamos plenamente seguros de su resurrección. Pero finalmente, hermanos, aquí es visto como el revelador. Él estaba en ese periodo con los suyos, dice allí, después que Él resucita, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles
acerca del reino de Dios. Ese fue el tiempo cuando estuvo con sus discípulos. Y esta referencia al reino de Dios, a algunos la ven como el reino de Dios en los corazones y en las vidas de aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en Él. Porque en el Sermón del Monte el Señor habló: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y también habla de que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, aquí es el gobierno del Señor en los corazones de sus hijos, hablándoles del reino de Dios. Pero también podemos mirar que esta era la esperanza mesiánica para el pueblo de Israel, de que Él va a instaurar su reino. Como ellos después preguntan, versículo 6 del mismo capítulo 1 del libro de los Hechos: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y entonces el Señor le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, hermanos, aquí vemos estas facetas muy preciosas del Señor Jesucristo en estos primeros versículos introductorios de este hermoso libro histórico del Nuevo Testamento, donde encontramos los hechos del Señor resucitado. Deseamos, hermanos, que Él nos ayude a siempre mirarle a Él. Hay en Él perfecciones, encantos, bellezas, hay facetas de la persona del Señor Jesucristo que son dignas de admirar. Él es el fundador, fundamento, Él es el legislador, Él fue la víctima, el conquistador y el revelador. Que Él bendiga su santa palabra.